1968. ¿De acuerdo? Fijaros, permitidme que lo compare de alguna forma con lo de 1960. ¿Qué significó básicamente 1960? Vamos a decir claramente, empezamos con la Revolución Cubana, hablábamos de cambios revolucionarios en la sociedad, es decir, comunismo, cambio social, lo que sea, bien. Y ahora lo que pasa en 1968 para mí es algo diferente. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo cuando hablo básicamente de 1968 a una revolución, pero sobre todo a una revolución generacional. Me estoy refiriendo a una revolución interior, una revolución dentro de casa. Venga, os estaba hablando de este cambio, permitidme que lo diga personal y permitidme que me lo explique en un aspecto generacional. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, vamos a ver, Fontana, por ejemplo, dice es que en los 50 había mucha represión y en los 60 empezó la liberación. Yo, perdonadme, lo veo de alguna forma como una forma de cambio generacional. ¿A qué me estoy refiriendo? Venga, ¿cómo cambia eso? Venga, por ejemplo, ¿cómo era el alemán medio o el europeo medio de los años 50 y 60? Pues básicamente una persona que había vivido en su infancia, había vivido la guerra, seguramente tenía familiares que habían fallecido, etcétera, que había vivido bombas, tanques y había vivido sobre todo el hambre de posguerra, ¿de acuerdo? Y luego progresivamente, ¿qué había ocurrido? Pues hombre, en los años 50 y en los años 60 había ido de alguna forma mejorando su forma de vida. ¿Cuál era su pensamiento? ¿Cuáles eran los objetivos para el alemán medio de esos años? ¿Cuáles eran los objetivos para el italiano medio, por decirlo de alguna forma? Pues hombre, básicamente sobrevivir. Había sobrevivido y estaba muy contento básicamente de que ya tenía para comer. Seguramente había pasado muchos años con hambre, seguramente había pasado muchos años sufriendo, una serie de cuestiones, ¿de acuerdo? Es decir, básicamente se puede decir que la generación de los 50, los 60, etcétera, eran básicamente una generación que las había pasado muy mal, de hambre, etcétera, y que su preocupación era que hubiera paz, por supuesto, su preocupación básicamente era comer, ¿de acuerdo? Vale, pues venga, ¿qué es lo que podemos decir del año 68? Hombre, que ya empezamos a cambiar, ¿no os parece? ¿A qué me estoy refiriendo del año 68? Gente que ha nacido ya, por ejemplo, en el año 48, después de la guerra. Gente que nació en la posguerra. Fijaros, básicamente esta revolución de mayo del 68, si hablamos por los años, pues eso, gente que nació en el 50, lo que es el baby boom, básicamente, ¿de acuerdo? Es decir, el baby boom después de la guerra, obviamente hubo un nacimiento de gente. ¿Qué podemos decir de esa gente? Pues hombre, que sus padres seguramente les habían hablado de lo mal que lo habían pasado durante la guerra, ¿verdad? Seguramente sus padres les habían hablado continuamente de los sufrimientos, de las bombas, de lo malo que era Hitler, lo que podéis decir. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Permitirme que lo diga en ese sentido. Que eso se lo habían contado. Ya no habían tenido problemas de comida a lo largo de su vida. ¿No os parece? Es decir, el planteamiento de un joven en el año 68 era muy distinto del planteamiento de un joven en el año 50. En el año 50 quería comer, quería que hubiera una mínima estabilidad y quería tener una casa y cosas así, sencillitas. ¿Qué es lo que va buscando ya un joven en el año 68? Bueno, os podéis hacer a la idea. Vosotros os digo, oye, es que tenéis que buscar alimento. Hombre, no es una cosa que en vuestra vida en un principio hayáis tenido problemas para comer, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hablar? De un cambio generacional. Podemos hablar claramente de un cambio generacional en el cual podemos hablar claramente de una nueva generación con unas expectativas diferentes de vida. ¿De acuerdo? En el cual ya el planteamiento ya no es simplemente qué voy a comer mañana o qué voy a comer para dentro de un mes o para dentro de un año, sino ahora estamos hablando ya, perdóname que lo diga así, de vivir mejor. Y cuando digo vivir mejor, ya me estoy planteando cosas diferentes, ¿no? Es decir, igual yo puedo decir, oye, yo soy un homosexual escondido y ahora lo puedo decir. Igual antes no, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de mayo del 68? Que de alguna forma abre todas estas nuevas ideas que son de ahora, actuales, abre todas estas nuevas planteamientos de mejora de la calidad de vida, de mejora, vamos a decirlo, para esas minorías, incluyen esas minorías a las mujeres, fíjate, es decir, incluye la idea de vivir mejor, de vivir con más calidad,
¿de acuerdo? E incluso, por supuesto, ya no te digo solamente políticamente, ya te digo, pues hombre, pues yo me estoy planteando que me voy a España de vacaciones en los años 60, por ejemplo, ¿no? Es decir, que empiezo a tener vacaciones, que empiezo a ir a conciertos de música, empiezo a tener un dinero para gastarme, yo qué sé, es decir, me empieza incluso a sobrar algo de dinero para gastármelo en ocio, cosas de esas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Permitidme que eso, por ejemplo, en Estados Unidos empieza un poquito antes, es la sociedad de Estados Unidos, y por ejemplo ahí se puede decir Elvis Presley en los años 50, su fama o su popularidad o su dinero o su venta es porque por primera vez, es verdad, ese que me sobra dinero lo pueden decir antes los americanos, ¿vale? Y entonces es verdad que básicamente Elvis Presley, podemos decir que el americano medio joven a los años 50 ya empieza a sobrarle, ya empieza a poder gastarse $1 de alguna forma para comprarse un disco, ¿verdad? Bueno, pues eso en Europa llega un poco más tarde, obviamente, pero bien, entonces en los años 68 podemos decir ya que el alemán medio, el francés medio, etcétera, ya empiezan a tener algo de dinero, ya no se tienen que preocupar de comer y se empiezan a preocupar, pues eso, de tener una vida mejor. ¿Qué podemos hablar de tener una vida mejor? Pues obviamente, por primera vez, permíteme acordar, no es que ya no existiera el feminismo antes, cuidado, no es verdad. Pero sí que es verdad que a partir de 1968 podemos hablar de que el feminismo tiene una carta de naturaleza, ¿de acuerdo? Ya podemos hablar claramente, pues yo qué sé, los gays, y podemos hablar también de una serie de ideas que luego al final han desaparecido, Oye, por ejemplo, en esos años era muy famoso lo de irse en comuna, Vamos a practicar el comunismo entre los amigos, y esas cosas, pues sí, continúan, pero desde luego muy poco, ¿de acuerdo? Es decir, en esa fase de crecimiento surgieron nuevas ideas, unas ideas han continuado y otras pues menos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Por ejemplo, el LSD, pues en su momento tendría, pero ahora ya pues prácticamente no, ¿de acuerdo? O sea, bien, se hicieron unas propuestas, unas con éxito y otras sin ello, pues como en tantas otras ocasiones, ¿de acuerdo? Pero básicamente me interesa esa idea de cambiar de mentalidad. Permitidme que os hable un poco, fijaros, mi experiencia personal, ¿no? Fijaros, yo por ejemplo os puedo decir perfectamente el día que vi a dos chicos besándose por primera vez, Fíjate, además, yo me acuerdo, fue en Ibiza, yo estaba trabajando en Ibiza, fíjate, allí pues, pero yo me acuerdo una vez, un día, pues eso, en una calle por la noche y tal, los tíos van y se despiden y se pegan un beso, y yo me acuerdo, y os puedo decir como gente de mi generación cualquiera, es decir, eso es una experiencia que gente de mi generación se acuerda de cuándo. Pero vosotros os puedo preguntar cuándo visteis a un... No, porque vosotros a los 8 años, a los 7, lo habéis visto como una cosa normal. ¿Entendéis? Vosotros podéis estar más a favor o más en contra, eso no lo meto. Pero sí que es verdad que no es nada novedoso, porque vosotros lo habéis mamado, ¿de acuerdo? Este tipo de cosas, ¿de acuerdo? En cambio yo nunca, y de repente pues lo ves y te acuerdas. Igual lo mismo vosotros con vuestros hijos, habrá cosas que a vosotros os parezcan extrañas y a vuestros hijos no. Y fijaros, me acuerdo con eso también, sabéis, es que hubo un discurso muy famoso de Barack Obama sobre la raza, ¿no? Y claro, pues comentó, por ejemplo, pues eso, sus opiniones sobre la raza, etcétera, antes de llegar a ser presidente de Estados Unidos, y me acuerdo, pues dijo una cosa que era muy significativa, que su abuela, que nunca había visto un negro, y que un día que se cruzó con un negro y estaba con pavor porque creía que le iba a robar, ¿de acuerdo? Es decir, tu primera experiencia marca, eso es obvio, y eso cambiando en generaciones es simplemente, es decir, ya os digo, es decir, podéis pensar lo que queráis, pero hay una serie de experiencias que no las son vuestras y que cambian de generación en generación, ¿de acuerdo? Eso es lo que os puedo decir, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí que se puede decir, para mí, yo le doy más importancia, digamos, como cambio generacional. Quizás Fontana de alguna forma está hablando más de los cambios políticos, de las frustraciones, está hablando más quizás también de, para mí, y luego también para mí hay otras cosas, habla un cambio para mí excesivamente radical entre los 50 y los 60, ¿no? Decía que en los 50 había represión y en los 60 empezaba a haber. Bueno, para mí es un poco cambio progresivo, ¿no? Cambio de mentalidad. Cuando estamos hablando de mentalidad, cambio de mentalidad, estamos hablando poco a poco. Es decir, ese cambio que empieza a ocurrir, por ejemplo, ya os digo, en Estados Unidos, con ese dinero que me sobra y que empieza a comprarme discos de Elvis Presley, pues obviamente va luego en otros países y en otros países va más retrasado, etcétera. No tiene nada especial. Y os digo, por ejemplo, bueno, pues eso, podremos decir, los Beatles vinieron a España. ¿Quién fue a ver a los Beatles a España? Que creo que estuvieron en el año 68, pues nadie.
¿de acuerdo? Es decir, ¿y España ha vivido ese cambio? Pues sí, más tarde, ¿de acuerdo? Hay una serie de cambios que se van produciendo, ¿eh? Y ese sentimiento yo os lo puedo contar porque yo lo he vivido con mis padres de esa diferencia, como la gente de mi generación, aunque yo no había llegado a ese momento, ¿de acuerdo? Es decir, las cosas se van viviendo y punto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces sí que podemos hablar claramente de que la situación va cambiando, que hay un nivel de vida mejor y ese nivel de vida mejor se plasma políticamente y se plasma en cambios sociales y de mentalidad, así de sencillo, ¿vale? Venga, entonces ya os digo, para mí lo importante en este camino, en este cambio, es sobre todo económico, que yo ya empiezo a ganar más dinero, fijaros, me empieza incluso a sobrar algo de dinero, puedo incluso siendo joven, empezamos los jóvenes a tener algo de dinero, cositas de esas, ¿de acuerdo? Y eso obviamente va plasmando un cambio de muchos tipos, político por supuesto, social, económico, lo que queráis, ¿vale? Vale, entonces bueno, pues eso, ¿qué es lo que vamos provocando? Pues hombre, pues fíjate, pues Fontana habla de cosas muy bonitas, por ejemplo, venga, ¿qué cambios te provoca la primera tarjeta de crédito, verdad? Bueno, pues en un principio muy poco, porque además pagar con una tarjeta de crédito de las anteriores te la tenían que pasar. Bueno, era complicación, ¿verdad? Pero progresivamente, fijaros cómo está suponiendo muchos cambios. Más consumismo, por supuesto. Si yo tengo más dinero, obviamente voy cambiando y voy consumiendo. Fijaros las primeras vacaciones que podemos hablar, ¿eh? Digo vacaciones que ya las habíamos hablado antes de la guerra, pero ya a nivel popular, es decir, me puedo planificar que todos los años voy a ir a España, a Canarias de vacaciones, ¿verdad? Bien, entonces hablamos esto, ¿de qué podemos decir también? Obviamente que los universitarios aquí claramente son los que lideran esos cambios. Fijaros, con esa idea de los universitarios que antes era, bueno, pues es una cosa, no toda la gente podía ir a la universidad, se hablaba de eso, el hijo del obrero también a la universidad, es decir, una gente con un cierto estatus económico, pero también, pues eso, con esa juventud y con esa saber qué es lo que quieren de cambio, gente que está formada y que tienen claro de alguna forma cómo se debe cambiar la sociedad para mejor de todos, ¿de acuerdo? Es decir, ese papel de los jóvenes. ¿Qué es lo que hicieron en esos momentos? Pues hicieron de todo. Lo del amor libre, lo del LSD, las comunas, bueno, pues todas esas cosas. ¿Qué os voy a decir de eso, de acuerdo? Bien, y dentro de esas cosas, vamos a acabar con esta primera parte. Dentro de esas cosas, ¿de qué podemos hablar claramente? Venga, vamos a hablar de la política, ¿verdad? Y vamos a hablar de un término que ya os lo he comentado de alguna vez, la cooptación. Cooptación. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, en mayo del 68 hay toda la serie de demandas y de solicitudes y de eslóganes que se le sacaron. Hombre, el más famoso es el de prohibido prohibir, ¿verdad? Pero bueno, había de eslóganes todos los que quieras. ¿Qué es lo que podemos decir? Primero hay esas barricadas de mayo del 68, en las cuales básicamente son los jóvenes. ¿Quién se une a ellos? El Partido Comunista, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos decir del Partido Comunista? Que se une, y efectivamente hay unas manifestaciones de millones de personas contra Charles de Gaulle, pero ¿qué es lo que va ocurriendo? Que aquí de alguna forma esas demandas del Partido Comunista son algo diferentes, ¿eh? ¿Qué van a pedir básicamente los comunistas aquí? Pues unas demandas, permitidme que lo diga, más aceptables y más comprensibles y más entendibles. La subida de los salarios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dentro de esas manifestaciones masivas y dentro de esas demandas, quien definitivamente saca el agua y saca un beneficio más evidente, de alguna forma son los comunistas, o de alguna forma las demandas de los sindicatos de un mejor salario, ¿de acuerdo? Pues ¿por qué? Pues hombre, pues es obvio que de alguna forma los del mayo del 68, las cosas que estaban planteando de alguna forma era cambiar la vida, ¿eh? No se podía plantear, es decir, esa cooptación era un poco lo único que podía hacer el general de Gaulle para aplacar a la gente, ¿no? ¿Cómo vas a prohibir prohibir? ¿Cómo vamos a prohibir prohibir, no? Bien, pero de alguna forma, a mí lo que me interesa es eso. Se dice mucho que se han fracasado, que si no han fracasado, es que claro, tú cuando planteas estas cosas, tú planteas unas ideas. Y luego progresivamente van saliendo unas y otras no van saliendo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, si os parece, lo situamos así de alguna forma, los cambios de los tiempos en esos momentos, ¿vale? Yo ya os digo, lo veo más como un cambio generacional, más que un cambio político, ¿de acuerdo? Cambio generacional motivado, por supuesto, por esos, perdóname,
en 1933 años de paz que llevaba ya Europa, ¿eh? O sea, ya es una cantidad de tiempo en la que puedes cambiar esa mentalidad, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a decir claramente que es un resultado del éxito que había tenido la posguerra, ¿de acuerdo? Venga, ¿qué podemos hablar del caso del mundo soviético, de la Europa del Este, de la Europa, digamos, dominada por los comunistas o dominada por Moscú? Bien, pues hubo otro invento, ¿verdad? ¿A qué nos estamos refiriendo? La primavera de Praga. ¿Qué es lo que podemos decir aquí? Pues de alguna forma, ¿os acordáis? También habíamos estado hablando de esos cambios en la mentalidad, etcétera, y de esa progresiva mejora dentro de esos países. Fijaros, aquí en el caso los que les salió de alguna forma mejor fueron a los húngaros cuando protestaron en el año 56, no había habido tanta violencia y de alguna forma quedaron en que iban a hacer un régimen políticamente de alguna forma más suave, iban a permitir también de alguna forma una forma de comunismo suavizado y también incluso una mayor liberalización y de hecho, bueno, pues Hungría siempre fue el régimen comunista menos comunista, el régimen que de alguna forma intermedio entre unos y otros, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó con Chequia? Bueno, pues que efectivamente empezó a haber cambios y cuando esos cambios de alguna forma, fijaros lo que hacen los checos, fijaros, dicen no, las decisiones del gobierno van a ser responsables ante la Asamblea Nacional. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que el papel del Partido Comunista, que es básico en estos países, pasa a desaparecer. ¿Os dais cuenta? Claro, y ahí estamos hablando de que ese dominio del Partido Comunista básico en estos países. ¿Sabéis? Es que, por ejemplo, yo creo que en Cuba todavía la Constitución también lo dice, ¿no? O sea, el presidente del país es el presidente del Partido Comunista. ¿De acuerdo? Es decir, el Partido Comunista está imbricado, no es un partido, sino el partido, ¿de acuerdo? Entonces, claro, de alguna forma, cuando estás diciendo que las decisiones del gobierno han de ser sometidas a la Asamblea Nacional, que en un principio es un órgano de los que te van a aplaudir, claro, estás hablando de cambios de alguna forma radicales. Cuando estás hablando de cambios radicales, estás diciendo claramente que Brezhnev y que los soviéticos ya no lo ven con tanta tranquilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasamos a considerar? Bueno, pues eso, que les invadimos, es decir, no podemos permitir que esta gente pues vayan de por libre, ¿de acuerdo? Y aquí efectivamente hay una invasión que es más sangrienta que la que hubo en el otro sitio, que la que hubo en Hungría, ¿de acuerdo? Gracias. Venga, gracias, Carolina. Venga, vamos a seguir. Venga, y ahora un poco lo que no os había hablado ayer sobre China, hoy como también hablamos de China, permitidme, voy a insistir. Y permitidme, voy a hablaros de una cosa que creo que os importa mucho como periodistas, porque para la propaganda es importante. Y eso desgraciadamente en esta facultad se suele enseñar cosas de Occidente, pero el Asia también es importante y no se suele enseñar. Venga, permitidme una pregunta, a ver quién lo sabe. ¿Cómo se consideran los japoneses? ¿Cómo consideráis a los japoneses? Bueno, educados. Educados. Educados, ¿qué más? Amarillos. Bueno. Venga, dilo. Venga, ¿quién más? Más avanzados, fíjate, ya está diciendo una cosa muy importante. Preocupados por la ciencia, preocupados por el avance tecnológico, muy bien. Venga, ¿qué más veis a los japoneses? ¿Menos sociales? Sí. ¿Qué más? Sí, honestamente. Muy ordenados. Tienen un bosque al que van a suicidarse en masa. Es una sociedad degenerada, desde mi punto de vista. Tampoco te pases. Venga, no me digas que todos los japoneses son iguales porque... No, pero eso ya, ha ¿vale? producido la nieve. Venga. Vale, os digo, mi opinión de los japoneses es que de alguna forma son comedidos, siempre muy cuidados de cómo actuar. ¿Qué más cosas? Participativos. Venga, muy bien. ¿Sabéis qué? Disciplinados. ¿Sabéis que nadie me está diciendo cómo se consideran los japoneses a ellos mismos? Inteligentes. Venga, ¿me vais a permitir que ponga la foto y que os escriba una cosa?
Venga, y además os voy a poner, mira, esto por ejemplo, esto. Venga, 100 flores. Venga, os pongo otra cosa. ¿Eso qué es? Eso lo tiene Goku en la espalda. Vamos a ver, venga. Bueno, este es el 100 flores. Venga, oye, bueno, corrígeme si lo... Espero que lo tengo bien, ¿no? Venga, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Venga, y si yo te pongo así... Esto sí lo entiendes, ¿verdad? Y esto no. Vale, ¿cuál es el proceso? Perdóname que lo pregunto de otra forma. ¿Cuál es el proceso para entender esto? Que primero lees la E y luego lees la N. Entrar. Ah, entrar significa que puedes y abres la puerta, ¿no te parece? Vale. ¿Cuál es el proceso para entender esto? Que tú entras directamente, ¿no te parece? Es decir, tú ves un dibujo y automáticamente entras, ¿no te parece? Como con los emoticonos, ¿no te parece? Entonces, fijaros que aquí en España se dice una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? ¿Y qué es un ideograma? Dime. O sea, que está queriendo decir que esa imagen o lo que sea eso sirve para decir entrar, porque yo ahí no veo nada. Bueno, de entrar. vale, pero si tú fueras china o japonesa, Vale. lo verías y entrarías. Pero yo me refiero al proceso, es decir, tú inmediatamente vas y entras, es decir, no haces un proceso de entender las letras que significan entrar, ¿no te parece? Es decir, la forma de comunicarte es más, permitirme, y es la palabra que nadie me la ha dicho, emocional, ¿no os parece? Entonces los japoneses se ven emocionales porque son gente que inmediatamente reciben el mensaje. Frente a unos occidentales, perdón que lo diga así, que primero tenemos que entender lo que nos dicen y luego, sí, no sé qué. ¿Os dais cuenta? Es un proceso distinto, ni mejor ni peor. Pero fijaros que, permitidme que lo diga, quizás nosotros vamos en esta dirección. ¿A qué me estoy refiriendo? Hombre, los emoticonos, ¿no? Es decir, un emoticono tú piensas cuando ves a un niño llorando o un ese. No, ¿verdad? Tú automáticamente das y tú cuando ves un emoticono lo estás expresando. No estás poniendo, ponte alegre, ¿no? Es inmediato, ¿os dais cuenta? Es decir, ¿cómo llegas tú al emoticono? Pues hombre, como con las imágenes, ¿no? Lo de la imagen que vale 1000 palabras. Entonces, ¿qué ocurre con los japoneses o con los chinos esto? Que se comunican básicamente por imágenes. Imágenes que ¿cómo me llegan? Pues básicamente a la emoción, a la emotividad. ¿Os dais cuenta? Bueno, eso ya cambia, bueno, eso. Y luego además, por ejemplo, en japonés ahora hay también vocabularios silábicos. Por ejemplo, ahora los coreanos se comunican sobre todo por silábicos. O sea que eso ya tampoco te lo digo, pero básicamente yo te estoy hablando de la emotividad del ideograma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se consideran ellos? Emocionales. Un japonés se considera emocional porque ve una serie de imágenes, inmediatamente le impacta. ¿Os dais cuenta de lo que estamos haciendo? Aunque vosotros, por supuesto, no los veáis emocionales, no les veáis que se den besos, etcétera. Bueno, eso. ¿Entendéis? ¿Cómo podemos hablar de eso? ¿De acuerdo? Venga, ¿entendéis entonces la emotividad? Ya, venga, ¿qué dudas? Es que a ver, lo que has escrito en la pizarra en japonés, ¿no? Sí. O en chino, ¿no? Bueno, si quieres tú escríbelo en chino. Es que han cambiado los ideogramas después de la guerra y en Japón cambiaron de una forma y en China de otra, ¿eh? Esos símbolos serán una palabra en japonés, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay con nuestro castellano? A lo mejor para un chino o un japonés eso también es un dibujo. No, es la forma. Yo me estoy refiriendo a una forma. Tú estás entendiendo una cosa por un dibujo y ese dibujo te va directamente, y lo otro estás entendiendo por un sistema intermedio que te traduce todas las palabras, pero ese sistema es intermedio. Luego tienes que entender las palabras y luego entender, estoy enamorado de ti, lo vas leyendo, te quiero, ¿no te parece? Pero claro, si yo te expreso con el corazón, igual es mucho más directo, ¿no te parece? Es decir, es la forma de comunicarse. No te digo que no te puedas comunicar, de todas las formas, pero es mucho más emotivo, ¿no te parece? Por ejemplo, una de las cuestiones, la poesía, en el caso de China o de Japón, es mucho más importante
que en el caso de Occidente, porque lo expresan las emociones mucho más directamente. Por ejemplo, no sé si os lo dije, en los periódicos japoneses o chinos, en todas las primeras páginas hay unas frasecitas, un huequecito para poner poesías. Era más importante, ¿por qué? Porque efectivamente, si tú dices en 14 sílabas, dices, pues en Asia dice mucho más en 14 sílabas que en español. Eso es otro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿os dais cuenta? De alguna forma, la forma de comunicar lo que quieres en Asia es mucho más importante. ¿Vale? Permitirme, bueno, por supuesto esto puede estar hablando, pero venga, perdonadme que me vaya a la cuestión política. ¿Vale? Venga, ¿qué impacto tiene cuando estoy hablando de estas cosas políticamente hablando? Venga, el primero, fijaros, por ejemplo, esto, ¿no? Ay, perdón, bueno. Bien, vale. ¿Qué es esto? Venga, 100 flores, ¿no? Venga, ¿qué os estoy comunicando? Venga, Mao Zedong o Mao Zedong, de alguna forma, cuando empieza a expresar, cuando gana el poder, empieza a hacer, digamos, una serie de campañas. ¿Os acordáis que os estaba hablando en el caso de los nazis que uno de los problemas era cómo mantener a la gente en campaña, cómo mantener a la gente tensa, ¿verdad? Yo os estaba hablando, pues por ejemplo, de que una de las cosas que hacían era pedir dinero a la gente continuamente, una serie de cosas, los mítines del partido, una serie de cosas para mantener a la gente. ¿Qué es lo que hace en el caso de los países asiáticos y tal? Y es muy claro el caso de Mao Zedong, pues campañas periódicas de, vamos a decirlo, de exaltación. Bien, ¿vale? Venga, ¿qué son campañas? Por supuesto con un interés político, no lo voy a decir. No es nada especial. Venga, la primera venga, vamos a mejorar el régimen. Venga, sabemos que estamos teniendo problemas. Venga, ¿y qué ponemos aquí esta campaña? Las 100 flores. Permite que florezcan 100 flores, permite que debatan 100 escuelas de pensamiento. Qué bonito, ¿eh? Es decir, venga, lo que vamos a este régimen, una vez que hemos conseguido el poder, vamos a tratarlo entre todos con las 100 escuelas de pensamiento para que mejore. Vale, muy bonito, ¿verdad? Fíjate, pero a mí lo que me interesa es cómo te puedo expresar en muy poco espacio una idea muy larga. ¿Os dais cuenta cuando estamos en Occidente haciendo un eslogan? Un eslogan, ¿cuánto tiene que tener? Tiene que ser lo más breve posible, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre con el caso de Asia? Que yo igual te puedo poner un eslogan en 3 sílabas o en 4 sílabas como mucho. Fíjate qué impacto tiene, ¿no te parece? En 4 sílabas te puedo decir, pues fíjate, 100 flores aquí, ¿no? Con todos estos, ¿no? Aquí, gran salto adelante, todas estas cosas. ¿De acuerdo? O sea, fijaros, de alguna forma para la propaganda en el caso asiático, en el caso chino, con la cultura del ideograma, permite mucho más propaganda. Y permite mucha más, vamos a decir si acaso, bueno, fanatización o digamos transmitir el mensaje mucho más fácil. ¿Vale? Me vais a perdonar que os ponga esto, por ejemplo, antes de seguir. Venga, esto es previo a la llegada de Mao. Venga, es una de las propagandas que hizo Mao. Venga, por ejemplo, señalaban los dos puntos, ¿no? Venga, ¿qué es las cosas que buscaba la propaganda maoísta? Con esos dos que señalaba aquí, este es Mao, ¿qué es lo que señalaba? Por un lado, mejorar las condiciones de los pobres campesinos y de los trabajadores. ¿Qué es la otra cosa que señalaba Mao? Tiene que haber una unidad campesina frente a los terratenientes, ¿verdad? Bien, aquí veis el objetivo clásico de Mao, muy claro aquí, de primero ganar el campo y luego ir a la ciudad, ¿verdad? Es decir, primero conseguir el apoyo de los campesinos. Esto ha sido una cosa básica, de alguna forma, de todos los movimientos maoístas en el mundo. El último que ganó, pero hace unos años en Nepal, esa era la idea, ¿no? Es decir, tener el campo y ahogar a las ciudades sin alimento. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Entonces, este es el objetivo. Vale, muy bien. Pero venga, me interesa, sobre todo, me interesa este dibujo. ¿Vale? ¿Qué es lo que estoy expresando aquí? Fijaros lo que estoy expresando, permitirme que lo diga fácilmente, pero muy intensamente. Fijaros aquí, estoy expresando, venga, ¿qué veis aquí concretamente en este dibujo? Venga, ¿qué veis? Vale, estamos 2 personas empujando una carreta. Vale. ¿Quién? Venga, ¿y qué más? Cada uno exclama algo, ¿no? ¿Eh? Cada uno
que exclama algo, se ve como... ¿Veis? ¿Veis lo de exclamación? ¿Sabéis quiénes son? Venga, bueno, primero el contexto. Venga, dos personas están en... luego hay, vamos a decirlo, se ve claramente dos personas que están empujando en una carreta. ¿Qué más podríamos decir? La otra persona, ¿no? Y luego hay otra persona con un látigo que está pegando, ¿verdad? A las dos personas que están empujando, ¿no? ¿Y quiénes son los de dentro? Pues obviamente los que se están beneficiando, ¿no? Porque la sociedad la tiran dos personas, los otros están en la carreta tan tranquilamente y el otro encima está pegando, ¿verdad? Eso explicároslo a vosotros en un sistema occidental, ¿no os parece que sería muy complicado? ¿Qué es lo que hace aquí para decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Pues hablar, aquí lo que les está poniendo a cada uno un ideograma para que te aclares claro. ¿De acuerdo? ¿Qué está diciendo? ¿Quiénes son los buenos aquí? Este y este, ¿no te parece? Los dos que empujan la carreta, ¿verdad? ¿Quiénes son los que empujan la carreta? ¿Les vas a poder identificar fácilmente? Pues venga, con el ideograma tú ves que este es un campesino y que este es un obrero. ¿Te das cuenta qué fácil te lo hace? No obstante, ¿quiénes son los malos aquí? Este es el peor, que está con la ¿cómo se llama? Con el látigo, ¿verdad? ¿Quién es ese? Pues hombre, te pone el ideograma y te le identifica como el comerciante. Y luego dentro de la carreta empieza a poner también otra gente de serie de gente que se aprovecha del obrero y del campesino. ¿De acuerdo? Fijaros, permitidme que lo diga así, qué forma más fácil o relativamente sencilla o relativamente barata de comunicar un mensaje. Porque para mí hay otra cosa parecida en la España de la Guerra Civil, ¿verdad? Esto para mí es parecido. Es decir, cómo se comunicó, por ejemplo, durante la Guerra Civil, quiénes son los malos de la película, por parte de la República. Lo veis aquí, ¿no? Ministerio de Propaganda hace un cartel, para decir quiénes son los malos, sus enemigos, ¿verdad? Venga, ¿qué estáis viendo aquí? Que son los malos durante la Guerra Civil. Los identificáis, ¿verdad? Aquí el cura, ¿verdad? El cura diciendo victoria, ¿no? Vale, ¿quién más? El militar. El militar este, ¿verdad? El cargo militar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Verdad? El político o el banquero, ¿de acuerdo? Yo le identificaría, digamos, con el banquero, ¿verdad? El capitalista. Vale, muy bien. ¿Y quién más? Venga, los moros, ¿no? Los que se decían los moros de la guerra, que fijaros qué racismo, permitirme que lo diga así, porque ¿cómo está expresando a los moros? Perdonadme, todos ellos con la misma cara. ¿Os dais cuenta? Luego también aquí hay racismo, no lo olvidemos, ¿de acuerdo? Es decir, todos son iguales, los orientales, ¿verdad? ¿Vale? O sea, eso no lo olvidemos, ¿vale? Venga, vamos a seguir. Entonces, estamos expresando aquí un mensaje. Pero yo, fijaros, comparar este con este. Yo para mí, perdonadme, si queréis que lo compare, ¿qué os puedo decir? Que hacer este es mucho más caro que hacer este, ¿no os parece? ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, me interesa todo esto que os comento de los ideogramas y todas esas cosas. Bueno, por cierto, este es de entrada, este es el de la salida, ¿no? Y este es uno, si vais a Japón, es uno de los primeros que aprenderéis, es muy fácil. Vale, pero bien, ¿qué os puedo decir con eso? Que a la hora de comunicar y a la hora de hacer propaganda política, si soy un asiático y utilizo los ideogramas, tengo una herramienta adicional con los ideogramas que no la tengo tan grande en el caso de los occidentales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Venga, eso perdonadme, pero creo que también conviene que aprendáis cosas de estas en esta carrera, aunque sean de los orientales, como se dice. ¿Puedes repetir lo que has dicho? No, que no se suelen aprender cosas de este tipo en la carrera. Sobre los ideogramas que has dicho. Los ideogramas, sí. Que con los ideogramas tengo una herramienta adicional para que sigáis mis propagandas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Y entonces volvemos ahora. Vale, porque ahora, bueno, ¿qué pasó? Por supuesto no me voy a meter un poco de las evoluciones, ¿no? ¿Qué pasa lo primero? Ya os he dicho, la campaña de apertura, ¿no? Las 100 flores. Venga, decid lo que opináis. Que luego, ¿qué campaña viene después? La campaña antiderechista, es decir, los que habéis estado protestando, ya hay que reprimirlos, ¿verdad? Bien, esto de alguna forma es típico, vale, perdóname que lo diga así. Vale, pero luego que, permitirme, claro, también es un poco comprender la mentalidad de Mao, pero también ya os digo, cómo se pudo todo el mundo seguir la ocurrencia de ese señor.
Ocurrencia de ese señor. Y aquí permitirme que haga de nuevo un inciso para ver los muertos que ha habido. Fijaros, vamos a decir claramente que Mao provocó la muerte de 32 millones y medio de personas. 32 millones y medio de personas. Fijaros las cifras, Pero bien, entre 1959 y 62. Venga, ¿cómo lo podemos explicar? ¿De acuerdo? Venga, vamos a explicarlo. Vamos a decir claramente que no quería la muerte, pero el que le siguieran toda la gente con esas ocurrencias, porque es que no tiene otro nombre, fue lo que provocó la muerte. ¿A qué me estoy refiriendo? Venga, una campaña, el gran salto adelante. ¿Cuál era el objetivo de la campaña, el gran salto adelante? ¿Os acordáis que habíamos estado hablando un poco de la importancia que se daba en los años 50 para que un país fuera considerado importante a la producción siderúrgica, ¿verdad? ¿Os acordáis que os hablaba de Kwame Nkrumah, de unos de los errores que cometió es intentar hacer siderurgia en Ghana, ¿verdad? Bien, pues venga, en esos momentos en China y en todo el mundo se clasifican los países por la producción siderúrgica. ¿Y cuál es su ocurrencia? Hombre, pues podemos ser una de las grandes potencias del mundo superando a Inglaterra, ¿verdad? Coherente. Hombre, como propaganda política me parece muy bien, pero si Inglaterra tiene 12 millones de toneladas o 12.000 millones de toneladas anuales y China tiene 5.300.000 anuales, ¿qué pensaríais vosotros en hacer? Venga, vamos a progresar. ¿A cuándo lo haríamos? Pues hombre, igual podríamos pensar, venga, igual en 10 años podemos conseguirlo, ¿no? ¿Os parece? ¿Cuál es la ocurrencia de Mao? Lo vamos a conseguir para el año que viene. ¡Qué miedo! Vale, pues si quieres. Vale, bueno. Vale, bien, fijaros, perdonadme que lo tilde de ocurrencia, porque es que no tiene otro nombre, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? De repente se le ocurre a este señor que China tiene que conseguir ser una gran potencia en el ámbito siderúrgico y que en un año vamos a conseguir eso. ¿De acuerdo? Superar a la producción de Inglaterra. Como Inglaterra tiene 12 millones de toneladas y China tiene 5.300.000, vamos a superarlo. ¿De acuerdo? Venga, y yo que no tengo mucha idea de cómo se hace el acero y el metal y todas esas cosas, yo os voy a decir a vosotros cómo se hace. ¿Os dais cuenta? Venga, ¿cuál es su ocurrencia? Porque es que no tiene otro nombre. Su ocurrencia, venga, lo que vamos a hacer es vamos a hacer, fijaros, vamos a conseguir doblar la producción, o bueno, el 40% me parece que hablaba, no me acuerdo exactamente, vamos a conseguir doblar la producción industrial, ya os digo, en 65% en un año. Fijaros qué ocurrencia, no tiene otro nombre. Vamos a aumentar la producción industrial un 65% en un año para ser la gran potencia que China merece ser. Entonces, para conseguirlo, ¿qué os voy a decir? Venga, todos vais a conseguir como sea acero, ¿de acuerdo? Venga, y aquí perdóname que os hable de un libro que para mí es muy bonito, y la verdad es el típico libro que te vas pasando páginas, se llama el de Cisnes Salvajes de Yun Chan. Es un libro que se vendió muchísimo, y esta mujer es muy bonito porque cuenta que sus primeros recuerdos de cuando era una niña, ¿cuáles eran? Pues ir por la calle buscando cachos de chatarra. ¿Por qué? Porque les habían dicho en la escuela que había que encontrar cachos de chatarra. Entonces, claro, porque ¿qué era lo que iban a hacer? Meter todos los cachos de chatarra que encontraran y los iban a meter en estos altos hornos de pueblo para aumentar la producción, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Aquí primero una carencia. Este hombre no sabía mucho porque el acero que producen esos altos hornos no es precisamente de la mejor calidad, ¿de acuerdo? Este acero es para coger y tirarlo directamente, ¿vale? Venga, pero bueno, eso vamos a decirlo como que es una cosa perdonable. ¿Por qué significa cuando yo te ordeno a ti que tienes que entregarme, o al pueblo, que me tenéis que entregar 4 toneladas de hierro inmediatamente o en un año? ¿Qué significa cuando os digo yo esa cuota? Por ejemplo, una de ellas, obviamente, mandar a los niños a buscar todas las chatarras, ¿no? ¿Y qué pasa si solamente hemos llegado a una cuarta parte? ¿Cómo podemos hacer la cuota? Porque no os olvidéis, el líder del partido, si no llega a la cuota de los 4 o lo que sea, inmediatamente, bueno, a la calle o a la cárcel.
¿Qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Qué es lo que se hizo en esos pueblos? ¿Qué es lo que se hizo en tantos y tantos pueblos de China para llegar a la cuota? Coger todos los aperos de labranza y meterlos en estos altos hornos para llegar a la cuota. ¿De acuerdo? Por supuesto, empezando por los malos, pero incluso algunos que se estaban utilizando, había que llegar a la cuota, ergo, vamos a utilizar estos aperos para llegar a la cuota del 65%. ¿Y qué os digo yo? Si hemos tirado, por ejemplo, la mitad de los aperos de labranza del pueblo, o bueno, hemos depositado para que se haga cero en el pueblo, ¿qué va a ocurrir luego? Pues hombre, pues que luego hay mal tiempo, hay condiciones meteorológicas que no ayudan y aparte de eso tampoco hay herramientas con las que trabajar. ¿De acuerdo? Resultado del gran salto adelante, señores, 32 millones y medio de muertos. ¿Que se le puede culpar a Mao? Bueno, ahí sabéis siempre hay la cosa, porque efectivamente hubo mal tiempo, entonces lo que decía el gobierno es que era un 70% de culpa del tiempo y otro 30% del gobierno. Bueno, eso ya es cada uno, ¿eh? Pero fijaros, yo, perdonadme, le doy a la idea eso de que ese gran líder se le ocurrió esa cosa y de alguna forma se le puede achorrar, ¿de acuerdo? Y con esto perdonadme que os hable quiénes son los grandes asesinos del siglo XX. Entonces a este señor le podríamos considerar como uno de los grandes asesinos del siglo XX. Cuidado, ya digo, no es que les mandara a matar, sino que sí que es verdad que provocó que en esa hambruna muriera mucha más gente de la que había lamentado. ¿De acuerdo? Venga, entonces, ¿quién podemos considerar dentro de los asesinos del siglo XX? Le podemos considerar como uno de ellos, junto con otros amigos suyos como Stalin, junto con Hitler, por supuesto, ¿vale? Y ahora permitidme, ¿quién es el mayor asesino del siglo XX? Aunque ya sé que en la Wikipedia viene un africano, pero bueno, me interesa enseñar. Venga, ¿quién es la persona que más asesinó a ciudadanos de su país? Digo por proporción, bueno, a Leopoldo, se me ha olvidado, el rey Leopoldo de Bélgica se le suele considerar también uno de los asesinos, pero en una población grande. Fijaros, el mayor asesino de proporcionalmente, a ver, ¿nadie le conoce? Sí, le conoceréis. Pol Pot. Camboya. Los gemeres. De los gemeres rojos. Los gemeres rojos. ¿De acuerdo? Venga, ¿qué podemos decir de Pol Pot? Fijaros, fijaros la cantidad de gente, porque al fin y al cabo Mao eran tantos millones de chinos. 7 millones de camboyanos que había. Bueno, yo es que antes lo hemos visto, yo decía 3 millones, parece ser que en la Wikipedia vienen 1,7 millones. Es decir, de 7 millones fueron asesinadas 1,7, es decir, más o menos un 20, un 25, no sé exactamente la porcentaje. ¿Os dais cuenta? Entonces se le puede considerar a Pol Pot como el mayor asesino, aunque no por cantidad, sino sí por proporción de eso. Dime. También hay que comentar, ya que hablas de ocurrencias, que él prohibió los coches en su país y toda la tecnología posible, quería volver a una especie de edad media. Es una locura. No, lo de Pol Pot, y además os digo, claro, si vais a Camboya, hay un sitio donde se ven lo de las masacres, ¿no? Te dejan una maquinita y tú vas por ahí y es que, yo me acuerdo que estaba toda la gente medio llorando y mira que lo sabes el tema, pero claro, estás allí, ves las cosas, te cuentan simplemente una de las cosas y bueno, es que es una experiencia que desgraciadamente no la vas a olvidar, ir al sitio, hay un sitio, ya os digo, en el campo, ¿no? En un campo Signas, joder, la verdad es que emociona eso, es un momento inolvidable, desgraciadamente. Dime, tenías una pregunta, no sé qué. Un apunte, que ahora la gente de Camboya como que está muy avanzada, ¿no? En términos sociales. No, tampoco ha avanzado, pero sí que es verdad que ha progresado mucho. Ahí, perdonadme, ayer hablaba de lo bien que le está yendo a la Unión Europea, ¿no? Yo, en el caso de Camboya, hay que hablar también de las ayudas internacionales. Camboya era el país, por supuesto, más pobre del mundo, uno de los más pobres, y allí hubo una ayuda importante por parte de las Naciones Unidas, el UNTAC me parece que se llamaba, participaron muchos japoneses, etcétera, y la verdad es que Camboya está muchísimo mejor.
Y además, fijaros, antes era también un país barato y ahora ya está siendo caro, ¿eh? O sea, este es un sitio donde estaba entrando mucha gente, desde luego ha mejorado y siguen teniendo muchos problemas políticos, ¿eh? Problemas políticos, pero de alguna forma es para mí hay que recargarlo también, ¿no? Es decir, la cooperación internacional, las ayudas, sobre todo en el caso este después de la guerra, porque claro, tened en cuenta en el caso de Camboya, después de acabar, ¿sabéis? Después hubo una invasión, ya os la comentaré, pero hubo durante un tiempo en el que los Jemeres rojos seguían teniendo un territorio, ¿vale? Porque ellos podían vender sobre todo maderas, o sea, tenían, digamos, fuentes de financiación, ¿vale? Entonces sí que es verdad, se tardó en hacer una paz, pero una vez que se hizo la paz, los Jemeres seguían teniendo territorio, pero gracias a esa paz finalmente se puede decir que hubo una paz final, ¿vale? O sea, es decir, con la ayuda internacional, y es lo que hay que reconocer, que la ayuda internacional y la cooperación internacional tiene éxitos a largo plazo, no inmediatos, ¿eh? No salen en primera página de la revista, ¿de acuerdo? Venga, vamos a seguir con la... Vale, entonces, ¿veis esto? Bien, ahí, fijaros, utilizo esa palabra que se utiliza mucho, el sueño milenarista. ¿Qué significa el milenarismo? Bueno, sabéis, viene de Europa, de cuando el año 1000, que se creían que con el año 1000 iba a pasar cualquier cosa. El milenarismo como, vamos a decirlo, opción política o algo así, se utiliza también la palabra la de los cultos del cargamento, ¿sabéis? Viene un poco de alguna forma de la Segunda Guerra Mundial, cuando por primera vez empezaron a llegar aviones a islas del Pacífico que en su vida habían visto nada. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a veces llegaron aviadores a una islita del Pacífico y claro, pues los adoraban como dioses, ¿verdad? También lo mismo con los cargamentos. Venía un cargamento, venía un barco y bueno, pues pasaban a adorar, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué significa eso? De alguna forma el milenarismo, ¿no? Es decir, el creer que una cosa que es ficcional que me va a salvar, ¿de acuerdo? De ahí viene esta idea. Y bueno, ha habido muchos sueños milenaristas a lo largo de eso. ¿Vale? Venga, y ahora pegamos un salto. De unos años, fijaros, pero no os olvidéis de lo mal que está China. ¿Qué está ocurriendo en China? Que hay mucha gente que se está quejando de Mao. ¿No os parece? Y cuando digo de Mao, digo porque él era efectivamente el culpable, en muy buena parte. ¿Vale? Venga, y permitidme, y ahora os pido que os situéis también en una reunión del Partido Comunista. Vosotros sois líderes del Partido Comunista de la ciudad de tal, de la región no sé qué, no sé cuántos, y yo soy Mao. Y vosotros queréis acabar, me queréis sustituir, ¿vale? Venga, ¿qué es lo que puedo hacer yo para que no me sustituyáis? Fijaros, es que salió una película hace unos años sobre la crisis del 2008 y precisamente era muy interesante porque era un señor que le habían puesto de casualidad como jefe del banco para unos días, para hacer una trampilla, y este hombre dice, yo me tengo que mantener. Y efectivamente lee un libro sobre la revolución cultural, dice, ya sé lo que hacer. Venga, ¿cómo se puede solucionar eso? Si vosotros, todos vosotros, líderes del partido maoísta en toda China, me veis a mí como que hay que cambiarme, como hicieron con Khrushchev un poco antes. Venga, ¿qué puedo yo, Mao, intentar hacer? ¿A quién? ¿Complacer a la población? No te van a votar, ¿eh? Al ejército, el ejército también está contra mí. Permíteme ya. Distraerles. Venga, os cuento lo que hace el de la película esta el de la película esta que sacaron. Lee lo de Mao, dice, ya sé lo que puedo hacer. Como todos los directores de banco están contra mí, ¿qué es lo que voy a hacer? Ir ganarme a los empleados. Fijaros, ganarme a los empleados, es decir, que los empleados vean que los culpables son los directores de cada sucursal y que me van a ver a mí como su aliado. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de esos empleados o el sufrimiento de esos campesinos chinos, a quien veían que les estaba oprimiendo, no era Mao, sino era el dirigente del Partido Comunista en su localidad, ¿no te parece? Entonces, ¿qué cosa más fácil? Claro, él dice de ganarse a los, ¿entiendes? Más que ganarse, decir, oye, mira, el culpable de lo que te está pasando es el dirigente del Partido Comunista, ¿no te parece? Entonces, ¿qué es lo que hizo Mao? Pues una revolución cultural, que la llamó así, como la podía haber llamado de otra forma, una revolución cultural en la cual los líderes del partido pasan a ser culpabilizados por la población y quien se salva, obviamente, es el señor que estaba arriba, ¿de acuerdo?
Es decir, como estrategia política me parece muy buena. Política. ¿Os dais cuenta? Y eso es de alguna forma la película está también lo que hace. Dime. Pero tengo una pregunta. Si Mao lo que quería era conseguir que los dirigentes de los partidos fueran culpables, la población no se daba cuenta de que el jefe de esos dirigentes es Mao. No, ¿entiendes? Es lo que vio él. Que la gente lo que ve es que el culpable es al que yo veo es el dirigente de mi ciudad. La gente no le pida más Como cosas, los alcaldes, entre comillas. por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Venga, la revolución cultural. Se promueve una revolución cultural. ¿Quién empieza con eso? Perdonadme, ¿Quién de alguna forma parece que le da la idea? Su mujer. ¿Por qué? Su mujer, sabéis que había sido... su mujer había estado en la ópera de Shanghai, parece ser que no se le habían portado mal, y ella quería vengarse contra los de la ópera de Shanghai, y ella empezó, y precisamente lo llamó la revolución cultural, precisamente a toda la gente que le habían hecho tanta la puñeta, dice, ahora que soy yo el marido, la mujer del jefe. Bien, entonces la mujer de Mao sí que efectivamente parece ser la culpable de la primera idea de una revolución cultural, y a partir de ahí lo utilizó Mao. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurrió en la revolución cultural? Pues por ejemplo, aquí vosotros, ahora ya os digo, como estudiantes, no como líderes del partido, como estudiantes haríais una asamblea para demostrar lo mal que yo enseño historia. ¿De acuerdo? Me pondríais el capirote, mira, os doy una idea. Se le ponía el capirote con todas las cosas que ha hecho mal, y os estaríais riendo de mí, de que yo no he estado enseñando la historia verdadera. Yo la historia verdadera del sufrimiento de las clases trabajadoras chinas nunca lo he mencionado, y sin embargo os he estado dando unas clases enseñándoos historia burguesa. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso es básicamente, es lo que se hizo. Es decir, todo dirigente, toda persona que tenía de alguna forma un tipo de papel, de alguna forma fue criticado. ¿De acuerdo? Y ahora permitirme que lo cambie ligeramente. Exactamente no. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué me estoy refiriendo? Venga, Mao no era tan tonto. ¿Qué es lo que puedo decir? Efectivamente, la revolución cultural puso todo patas arriba, y permitirme que lo diga, en las ciudades, no en el campo. ¿De acuerdo? En las ciudades, no en el campo. ¿A qué me estoy refiriendo? Una cosa es que yo me ponga a hacer revolución y me ponga a criticar a la gente y todas esas cosas, vale. Pero cuidado, que no deje de haber comida para la gente. Entonces ya me vais a poder criticar, ¿vale? Entonces sí que es verdad que lo tuvo muy claro, que esa revolución cultural era una cosa para las ciudades. O sea, consistía básicamente en lo que has dicho tú, en culpar a... Esa es la revolución cultural. Vale, está nada más. Una lucha de poder como ha habido en tantas otras ocasiones. En esa ocasión una lucha de poder con una estrategia muy concreta, con éxito, pero es básicamente eso. ¿De acuerdo? Claro, y aquí sí que os digo un error, por ejemplo, una de las cosas que se pusieron en Europa en ese 68, mayo del 68, uno de los ejemplos que se tenían era la revolución cultural de Mao. Y se decía, ¡guau! Es que esto es... ¿De acuerdo? Y efectivamente fue una de las imágenes de ese mundo socialista perfecto que se quería construir. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces eso que quede claro. Es decir, básicamente podemos hablar de esa propaganda, y yo desde luego me importa también esa capacidad de la propaganda por medio de los ideogramas, que de alguna forma favorece, permitirme que lo diga así, esa radicalización, ese creerme vosotros más, esa capacidad de los mensajes mayor de la que puedo emitir, digamos, con palabras o con letras. ¿De acuerdo? ¿Vale? Venga, ¿alguna duda? Comprendo que estoy comentando cosas que pueden ser complicadas de entender, ¿eh? Pero bueno, pues para eso está la historia, ¿vale? Para situarte en cosas. ¿De acuerdo? Vale. Venga, entonces, ¿qué podemos decir? Nada, estas son las cosas que se dijeron, ¿eh? Venga, cuidado. Y luego también, una de las cosas que por supuesto lo tuvo muy claro, igual que digo, en el campo no hubo tal revolución cultural, en el ejército tampoco se hizo, cuidado. ¿Vale? Bien, apoyo del ejército, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Nada, bueno, pues eso. Y esto ya me digo a propaganda, simplemente, combatir los 4 viejos. El pensamiento, la cultura, las costumbres y las prácticas. Bien, bueno, pues el pensamiento, vamos a... hay que hacer actuaciones violentas, el ultraizquierdismo, es decir, que no puede haber nadie a mi izquierda, muy típico también en estos momentos, la reeducación de los estudiantes en el campo y ese, digamos, dar un mayor poder a los estudiantes, ¿de acuerdo? Dar un mayor poder a los militares, de alguna forma
porque un cierto temor de invasión por parte de la Unión Soviética. Dime. ¿Puedes explicar qué es el ultraizquierdismo? O sea, como que no... Que todo lo que sea más revolucionario lo hago, lo voy a hacer. Vale. Venga, y os digo cuándo se pasaron de ultraizquierdismo, una de las cosas. Lo que pasa es la típica cosa que se dice, pero no sé de pruebas, pero creo que se hizo, ¿vale? Venga, ¿cómo podemos hacer, cuando os digo un caso clarísimo de ultraizquierdismo? Es decir, todo lo rojo es bueno, ¿verdad? Y ahora os digo, oye, ¿y os parece bien que los semáforos rojos indiquen que nos tenemos que parar? No, por Dios, no puede ser eso, ¿no te parece? No puede significar parar, ¿de acuerdo? Eso es un caso clarísimo de ultraizquierdismo, ¿de acuerdo? Dime. Sí, cuando quieres lo de combatir los cuatro viejos es como cambiar el pensamiento, la cultura y todo eso que tenían antes por la que propone él. Justo, una de las cosas típicas de todo fascismo, vamos a hacer un nuevo país, todo novedoso, ¿de acuerdo? Y fijaros que estoy hablando de fascismo, es decir, estoy hablando de religiones políticas de alguna forma, O sea, lo estoy asemejando de alguna forma, que bien mal que le sentará, estoy asemejando de alguna forma a Mussolini o a Hitler, No, pero de alguna forma hablamos de religiones políticas, es decir, igual que os he estado hablando del fascismo, como eso que me emociona, etcétera, que lo siento, básicamente aquí, también con esta propaganda que os estoy diciendo, os puedo decir, siento esa revolución, ¿de acuerdo? Más que la racionalizo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, pues esto, ahora vamos a volver a China, pero bueno, ¿qué os puedo decir? Aquí sí que os quiero comentar alguna serie de cosas. Aquí habla de Richard Nixon. Bien, os había hablado, ¿por qué ganó Richard Nixon? Bueno, varias cosas, Una de ellas es que presentó el candidato demócrata, ya sabéis que no era Lyndon Johnson, etcétera. Luego también otra cosa que os comenté ayer, y es que por primera vez empezaron a votar los afroamericanos, ¿de acuerdo? Por esas leyes que hizo Johnson, empezaron a votar los afroamericanos. Y claro, los estados del sur eran tradicionalmente estados demócratas que habían votado siempre a los demócratas porque eran los que habían sido derrotados por los republicanos del norte en la guerra civil. Pero claro, ¿qué empezó a ocurrir? Y eso lo dijo muy claramente en la propaganda de Nixon, oiga ustedes, que quien se identifica ideológicamente con los presupuestos de los demócratas del sur somos los republicanos. Los que somos más conservadores somos los republicanos. Y entonces los estados del sur empezaron a votar a partir de las elecciones de 1968 básicamente a los republicanos a partir de entonces, por esa conciencia de que efectivamente ideológicamente eran más parecidos, y por otro lado, como estaban los africanos allí votando, pues hombre, también votar lo mismo que el antiguo negro, pues no queda bien. El antiguo esclavo no, ¿de acuerdo? Vale, bien, pero luego, perdonadme, me interesa también, voy a recalcaros dos cositas. Venga, sobre Nixon. Venga, una de las teorías que tenía, perdonadme, ya sabéis que me gusta un poco la cuestión psicológica, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo yo conseguir, perdonadme que lo diga, aterrorizar a los vietnamitas? ¿Cómo puedo conseguir aterrorizar a los vietnamitas? Fijaros, ya os he comentado cómo había sido la situación, que siempre Johnson decía, ya lo hemos ganado, o Kennedy, ya hemos ganado, y seguía peor, ¿verdad? Bien, ¿cómo de alguna forma era conseguir aterrorizarles? Venga, la teoría del loco, dicha por el propio Nixon. Es decir, que haya rumores de ataque brutal inmediato. Es decir, que piensen los vietnamitas que les puedo atacar y matar y destrozar en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿De acuerdo? Que no piensen que tengo una coherencia y que voy, por ejemplo, hacia las zonas donde está el Partido Liberal, me da igual. Que sepan que se les puede atacar en cualquier momento y en cualquier espacio. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso, fijaros qué planteamiento, cómo se llega a la guerra. ¿De acuerdo? Después de tantos años, bien, es una cosa difícil de explicar. ¿Vale? Venga, luego perdonadme que hablo de la guerra, y luego perdonadme también, otra de las masacres que seguramente, perdonadme, no las conocéis vosotros. Vamos a ver, es la masacre de 3 millones de personas en Bangladesh. Sabéis que en un principio en la India se había dividido en dos países, ¿verdad? 1947, el subcontinente indio se divide por un lado en la India y luego en el Pakistán occidental y el Pakistán oriental, ¿verdad? Eso había sido en el año 47. Dentro del Pakistán occidental era el que tenía los soldados, el ejército básicamente estaba hecho
de gente de Pakistán occidental, del actual Pakistán, pero también ese ejército estaba en el Pakistán oriental. ¿Qué ocurre? 1969-70 empieza a haber protestas y hay una masacre de 3 millones de personas cometidas por el ejército pakistaní. El ejército pakistaní del Pakistán occidental, no del Pakistán, ¿de acuerdo? Y permitidme que os diga una cosa, es que no sé si habéis visto esta foto, ¿no? Bueno, entonces fueron muy famosas, ¿sabes? Eran muy famosas. Luego ocurrió con Biafra la famosa foto del niño con una barriga grande, ¿no? Que es, claro, un elemento, una muestra clara de la pobreza y de que se están medio muriendo, ¿verdad? Es una foto muy famosa que se utiliza, las típicas fotos que te llama la atención cuando naces, ¿no? Y entonces es efectivamente un niño con una barriga muy grande de Bangladesh, ¿no? Ya os digo, luego también, por ejemplo, la hubo en África, en Nigeria, etcétera, ¿no? Bien, ¿por qué os digo que lo podéis conocer? Porque de alguna forma mucha gente conoce esta masacre por un concierto de música, que podéis decir que es triste, pero que también, igual que pues ayer os hablé de Obama para que entendierais de África, vamos a ver, ¿sabéis? Esto es 1971 y fijaros, os cambio de tema. ¿Cuándo fue la separación de los Beatles? 1968, ¿verdad? O 69, bien. Bueno, pues entonces había la duda de cuál sería el mejor de los Beatles. Si Ringo Starr, John Lennon, y que es Paul McCartney o Ringo Starr o George Harrison, ¿de acuerdo? Entonces lo que se vio entonces precisamente en solidaridad con Bangladesh es George Harrison hizo el famoso concierto de Bangladesh, ¿vale? En solidaridad con la masacre esta que se estaba produciendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, claro, os digo, la cosa menos importante es que en esos momentos se dijo que el mejor de los Beatles pasaba a ser George Harrison, ¿vale? Pero, claro, lo importante para mí es que es una pena que tengamos que conocer eso a través de un concierto, ¿de acuerdo? Igual que los conciertos estos que organizaron hace poco también, ¿cómo se llama? Se organizaron varios conciertos y de alguna forma han sido los que han permitido conocer una serie de sufrimientos, ¿no? Justo, es que no me salen los nombres. Luego ¿entendéis? Esto se ha hecho es muy típico. Los músicos cumplen una labor muy importante de concienciar, obviamente, sobre las masacres o sobre el sufrimiento, ¿no? Pero lo malo es eso, que nos quedamos solamente con lo que hace música. ¿De acuerdo? Venga, y ahora volvemos a Moscú. Volvemos a Pekín, ¿vale? Pero volvemos con una cuestión política, ¿vale? Venga, fijaros, vamos a situarnos. Ahora permitidme, hablo ya puramente de política. Venga, y política internacional. ¿Qué está ocurriendo en esos momentos? Estoy hablando 1970, 1969, 1970. ¿Cuál es el problema de Estados Unidos? Clarísimo, el gran problema de Estados Unidos exterior en esos momentos. La guerra de Vietnam. Es decir, una guerra que llevábamos diciendo que la íbamos a ganar casi una década, ¿verdad? Venga, ¿cómo puedo conseguir ganar esa guerra? Estados Unidos, se lo planteo. Venga, ¿cómo se puede ganar esa guerra? Negociando. Bueno. Mandando bombas. Bueno, como ya han mandado todas las que han querido, vamos a buscar, permitirme, otra nueva estrategia. Bueno, nueva, es muy utilizada también. Vamos a ver, ¿sabéis dónde está China? ¿Dónde está Vietnam? Al sur de China, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para ganar esa guerra? Como Vietnam está al sur de China y hasta ahora les están proveyendo, o los vietnamitas se están aprovechando de China para pasar material, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya tengo la solución. Nos hacemos amigos de China para que China evite que los vietnamitas se suministren de material armamentístico y ya tengo ganada la guerra. ¿Os parece? Bueno, eso fue más o menos, igual que también se puede decir que Japón cuando atacó a Pearl Harbor fue más que nada porque no ganaba la guerra en China, y entonces para ganar esa guerra y para impedir que sus enemigos tuvieran suministros, fue bloqueando sitios y al final acabó en Pearl Harbor. ¿De acuerdo? O sea, es una estrategia parecida, ¿eh? Bien, entonces la solución era hacerse amigo de China. ¿Os parece coherente? Sí. ¿Por qué? Hombre,
es una estrategia buena si quieren ganar la guerra, ¿no? O sea, Bueno, pero es el país, perdóname que vamos, es el país vamos más, en contra de sus principios. fíjate lo que está dicho, es el país más izquierdista Ya. y yo, Estados Unidos, soy el país más derechista. ¿No te parece? ¿Te parece coherente eso? No. Y ahí fijaros, el interés de un país es el interés del Estado. Entonces, aunque estos señores estén en esta revolución cultural matando toda la gente, me da igual. A mí lo que me interesa es hacer una cosa. Y aquí fijaros, por primera vez, y quizás por última, pero bueno, son gente, por primera vez os hablo de un secretario de Estado de Estados Unidos que es decisivo. ¿A quién me estoy refiriendo? A Henry Kissinger, con 2 S, a Henry Kissinger, que de alguna forma es el que hace la estrategia. Señores, para acabar con la guerra de Vietnam, lo que mejor podemos hacer es hacernos amigos de los chinos, que los chinos impidan el suministro de los vietnamitas y así ganaremos la guerra. ¿De acuerdo? Vale. Bien, ¿cómo lo hace Henry Kissinger? Bueno, por la típica diplomacia. Es muy interesante lo que hizo. Él unos días se puso malo en Pakistán y dijo a la prensa que estaba malo, que no les podía... Mentira, porque se fue desde Pakistán, aprovechó que no le seguían, etcétera, y se va a visitar al ministro de Exteriores chino. ¿De acuerdo? A partir de aquí, perdonadme, cambia radicalmente la historia. Es decir, llegan a un acuerdo y ocurre la foto, permitidme que lo diga, lo impensable, ¿no os parece? Es decir, el jefe del Estado, del Estado más comunista e izquierdista, se reúne con el de más derechista. ¿De acuerdo? Reunión entre Mao y Nixon, permitidme, me parece que fue en el 72, pero ahora no me acuerdo. ¿Vale? Si tenéis la fecha por ahí. No. 72. Perfecto. Vale, muy bien. Venga, ¿qué más os puedo decir de eso? Fijaros que os estoy diciendo una cosa. Yo hasta ahora os he estado diciendo que los chinos son unos comunistas y que no sé qué, y son perversos, ¿vale? ¿Y ahora qué os tengo que decir? Lo contrario, ¿no? Venga, ¿me vais a seguir a mí? Venga, os digo una cosa, venga, esto es interesante, esto como periodistas implica la importancia del poder a la hora de las opiniones, ¿no? Venga, ¿cómo se cambió la opinión en Estados Unidos? Fíjate, se hace una encuesta en el año 71, no sé qué año exactamente, se hace una encuesta, ¿qué opina usted de los chinos? Todas las estadísticas hablaban de cosas malas de los chinos. Y al año siguiente se hace de nuevo una entrevista, una encuesta, y las encuestas dicen que todos los americanos tienen opinión positiva de los chinos. La única que se mantiene es la de que el chino es trabajador, que esa estaba en un principio y luego estuvo en otro, ¿vale? Entonces ahora tú me lo explicas, ¿cómo se puede conseguir eso? Que vosotros que estabais en contra de Marruecos, por ejemplo, a partir de un año pasáis a estar a favor de Marruecos, o de lo que sea, me da igual. Venga, ¿cómo lo puedo conseguir? Venga, vamos a... Venga, muy bien. ¿Qué tipo de propaganda? Vosotros que sois americanos medios, os traigo al secretario general del Partido Comunista a decir, bueno, en que en realidad los chinos no somos tan comunistas, no sé. ¿Tendría efecto que os dijera eso? Venga, ¿qué podríamos hacer? Intentar que el pueblo americano entienda que China está dando algo positivo, un beneficio a Estados Unidos. Venga, ¿cómo lo podemos plantear eso? Fijaros, venga, diplomacia del ping-pong. Es decir, en lugar de traerte al dirigente del Partido Comunista Chino, que no va a tener mucho efecto, te puede traer al jugador del ping-pong, que obviamente tú no le vas a preguntar, oiga, ¿qué opinas del Partido Comunista? Pues sí, igual se lo preguntarás y tal, pero obviamente tú ya no vas mirando. ¿Qué vas a mirar de ese? Pues hombre, los drives, las voleas que haga. ¿De acuerdo? Entonces fíjate, de alguna forma, cuando yo me fijaba en los comunistas, hasta ahora, que era la idea, los perversos que son, no sé qué, no sé cuántos, ahora de repente lo tengo que cambiar y tengo mi planteamiento, oye, pero qué bien juegan al ping-pong, ¿no te parece? En Forrest Gump hacen una referencia a eso, ¿no? Bueno, sí, es que en Forrest Gump sale, En Forrest Gump sale. Me parece que juega él al ping-pong en Forrest Gump. Y va a las Olimpiadas. Va a las Olimpiadas de China y vuelve y le hace una entrevista a John Lennon. Pero ese es en el 72, pero no son Olimpiadas, No sé qué era entonces. Pero pero entonces no son Olimpiadas, es otra cosa. Igual es que Forrest Gump juega al ping-pong. Y bueno, verá Nixon según la... Sí, pero vamos, no son Olimpiadas, ¿Qué es lo que se hizo?
¿Qué es lo que se hizo? Programar, fijaros, pues eso, ¿qué pensáis vosotros? ¿Sabes? Pues hombre, una gira de conciertos, pues sí, algo parecido, una gira de juegos al ping-pong. Entonces, por todo Estados Unidos, el equipo chino de ping-pong se enfrentó con los campeones de Nebraska, me imagino, con el campeón de Iowa y de Idaho y de lo que quieras. ¿De acuerdo? Hombre, por supuesto hay más hechos, ¿eh? No cambiaron solamente por verle jugar al ping-pong, eso es obvio, ¿no? Pero claro, obviamente, esto pues nada, hicieron expediciones, fueron gente a ver las murallas chinas, todas esas cosas. Es decir, fijaros, de alguna forma, la opinión de la gente, que era claramente anticomunista, lo podríamos decir claramente, la opinión de la gente pasa y cambia, perdonadme que lo diga, radicalmente en solamente un año. Entonces aquí, hombre, se puede plantear cuál es el poder del Estado para cambiar la opinión de la gente, ¿eh? Y ahí en eso, por ejemplo, las teorías de Foucault son bastante importantes, de la importancia del poder sobre el conocimiento, ¿de acuerdo? Vale, eso sí que me parece significativo de lo que podemos entender, ¿de acuerdo? Bien, aquí hay cosas que podemos contar, que bueno, ¿qué os voy a decir? Por ejemplo, pues sí, hubo la famosa limitación de armas, efectivamente, los tratados SALT, es decir, había una importancia, había pasos que se estaban dando que podrían decirse también importantes, es decir, fijaros, por de pronto se prohibieron los misiles y los antimisiles desde submarinos. Obviamente tened en cuenta que en esos momentos lo más peligroso, más que un misil o un antimisil o lo que sea en territorio soviético, era lo que os conté ayer de Cuba, ¿verdad? Es decir, los submarinos con misiles, ¿de acuerdo? Entonces es verdad, a partir del 72, dentro de esos tratados, se empiezan a prohibir, por ejemplo, estos antimisiles, ¿verdad? La no interferencia mutua, y luego fijaros con otra de las cosas que son muy significativas, fijaros la compra de trigo. Es decir, estamos diciendo claramente que la Unión Soviética, a pesar de todo el territorio que tiene, a pesar, fijaros, de que son 11 usos horarios, es decir, que no puedes decir que las condiciones meteorológicas son malas en toda la Unión Soviética, con un territorio tan grande. Bueno, pues a pesar de todas estas, lo grande que es el territorio, se estaba teniendo que comprar trigo, comida en la Unión Soviética. Esto ya es una demostración clara y evidente de que en realidad la Unión Soviética no estaba funcionando tan bien como se podía pensar, ¿de acuerdo? Es decir, fijaros, de alguna forma hicieron estas cosas y, por supuesto, se compraron. Bien, el caso de Vietnam, fijaros, el caso de Vietnam, como bien sabéis, siguió y de alguna forma, por parte de la Unión Soviética, de alguna forma era relativamente poco importante. ¿Qué era para la Unión Soviética? Pues sí, los vietnamitas, tampoco les importaba mucho. Pero sí que me importa una cosa que empieza a ocurrir en el mundo en los movimientos comunistas. ¿Qué ocurre a partir de ahora? Que tú te tienes que discriminar, o eres pro-chino o eres pro-soviético, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que los partidos comunistas tienen que decidirse y pasar a enfrentarse incluso dentro de los partidos comunistas, o el pro-chino o el pro-soviético. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí vemos que en el caso de Vietnam, el Partido Comunista de Vietnam era pro-soviético, ergo no era pro-chino, y a partir de aquí se tienen que dividir. Y luego fijaros, os estuve comentando de los debates dentro de, por ejemplo, lo de Carrillo, a propósito del 20 Congreso del PQS, ¿verdad? Bueno, pues aquí ocurre otra cosa, para los partidos comunistas en España también. ¿Qué es lo que ocurrió en España? Que en España, dentro del franquismo, había una parte importante del antifranquismo, eran movimientos maoístas, Había partidos muy importantes, que eran, por ejemplo, el Partido del Trabajo de España, el PT, era, por ejemplo, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, la ORT, eran muy importantes, tan importantes quizás como el Partido Comunista, desde luego muy importantes. ¿Qué ocurrió con estos partidos? Que claro, yo estoy diciendo, venga, yo soy el que está acabando con Franco. ¿Y qué ocurre a raíz de esta reunión? Que Nixon y China establecen relaciones. ¿Pero qué ocurre si Nixon y China establecen relaciones? Que todo Occidente pasa a establecer relaciones con la China comunista. ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente Franco, en el año 73, me parece que en diciembre, establece relaciones con
el partido con la República Comunista Popular China. ¿Qué significa para toda esta gente que estaban diciendo que frente al franquismo la mejor solución era la China? Pues fijaros, les dejaron también de alguna forma con el culo al aire, ¿de acuerdo? Es decir, es una de las muchísimas contradicciones que tienen que vivir estas cosas, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, esto es de alguna forma lo que os quería decir, y luego ya para acabar, venga, no sé cómo andamos de tiempo. Venga, pues en 5 minutos vamos a hablar un poquito del Watergate, ¿de acuerdo? Venga, ¿qué os puedo decir del Watergate? ¿Qué fue básicamente? Bueno, una cosa que ha ocurrido en muchas ocasiones, ¿verdad? Es decir, el Watergate, sabéis que es un edificio que está en el centro de Washington, todavía sigue teniendo una pinta, era lo más novedoso, una serie de cuestiones, y ahí es donde pusieron las oficinas electorales del Partido Demócrata ante las elecciones de 1972, ¿vale? Oficinas electorales del Partido Demócrata, que además se puede ver ahí, ¿vale? Bien, muy bien. ¿Qué significa eso? Pues ocurrió una de las cosas, permitidme, que ocurren en muchas ocasiones, que hubo un grupo de gente pagados por sus adversarios que estuvieron espiando, intentaban sacar la información, ¿vale? ¿Qué ocurrió? A esas personas les encontraron por casualidad y les detuvieron, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Entonces, sale una noticia de que han detenido, bueno, pues es una serie de gente. Bien, a raíz de aquí es una noticia que en un principio podía haber sido olvidada, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurrió? Que hubo una garganta profunda, es decir, una persona que a 2 periodistas del Washington Post le estuvieron indicando. Cuidado, no le dieron información, pero sí le dijo por dónde tienes que ir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurría? Que se veían periódicamente, el hombre es que su casa estaba de paso mientras iba al periódico, entonces cuando cambiaba el florero, creo que cuando lo ponía en el primer piso es que quería hablar. Entonces, ese día a las 6 de la tarde, yo qué sé. ¿Puedes repetir? Bueno, la forma de encontrarse entre la garganta profunda y el periodista, ¿de acuerdo? Se encontraban periódicamente y cuando la garganta profunda, el hombre que sabía, le quería informar de cosas o le quería, decir por dónde investigar, decía, venga, nos vamos a ver cuando baje el florero. Y efectivamente se veían. ¿Qué le decía aquí? Cuidado. Oye, entonces le contaba el periodista lo que tenía. Digo, mira, está y esto, tengo esto. Y él lo que le decía a la garganta profunda era, tú tira por aquí, olvida esto y vete por este tema. Era lo único que le decía, cuidado. ¿Qué ocurrió? Que a partir de aquí, por supuesto, una de las cosas que le dijo, dice, oye, vete por el tema de la financiación. ¿Quién está pagando a esos señores? ¿Verdad? Bien, total, después de esa garganta profunda, el Washington Post empezó a sacar toda esta información y bueno, pues pasó una serie de cosas y fijaros, finalmente no le encontraron toda la documentación que pensaban que le iban a encontrar, no se la encontraron, pero como le habían sacado tanta, al final acabó dimitiendo Nixon, ¿verdad? Vale. Bien, esto es lo que sabemos, esto es el escándalo Watergate, ¿vale? Es decir, un escándalo de que se estuvieron escuchando informaciones de los enemigos y se sacó todas las ilegalidades que había cometido el presidente Richard Nixon, ¿de acuerdo? Vale, eso es lo que se sacó con el Watergate, ¿verdad? Y esas cintas, pues luego al tiempo, pues es decir, se estaba grabando continuamente lo que había y gracias a esas cintas se pudo saber efectivamente que Richard Nixon era culpable de varios delitos, ¿vale? Bien, ya os digo que al final hubo unas cosas que no se supieron, pero como se sabía tanto, acabó de iniciar. Bien, perdóname que lo diga, ¿qué es lo bonito del Watergate? Venga, fijaros, una cosa que desde luego ahora lo he hecho mucho de menos y sobre todo con Trump. Fijaros que ante todo, las personas que participaron en el comité del Senado para saber el Watergate, independientemente de la adscripción política de cualquiera de ellos, lo que quisieron era saber la verdad, ¿de acuerdo? Entonces participaron congresistas y ya fueran demócratas, como si fueran republicanos, esos congresistas o esos senadores lo que querían era saber la verdad. Que si tenían que poner a criticar a su presidente republicano, pues bueno, como si es el otro, ¿de acuerdo? Entonces, perdonadme, es un ejemplo de esa fortaleza de la democracia americana que en esos momentos lo que mostró esa grandeza, por decirlo de alguna forma, de una gente que finalmente les interesaba sobre todo la democracia. Claro, de alguna forma muy diferente de lo que podemos decir
que puede estar ocurriendo en la actualidad. ¿De acuerdo? Y entonces, en ese sentido, sí que podemos decir que ocurrió entonces en Estados Unidos y desde luego en muy pocos otros países se puede decir que haya ocurrido o que pensemos que vaya a ocurrir. Desde luego en España está complicado también, en tantos otros países, ¿de acuerdo? Las estructuras de los partidos en general son muy fuertes y no permiten que un senador, que un alto cargo pueda decir realmente y pueda criticar a su propio partido, ¿de acuerdo?